Hola, hola, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a aprender a hacer una tabla de frecuencias utilizando la herramienta Excel. Para ello vamos a utilizar un problema que tenemos en nuestro cuadernillo de trabajo. El problema dice lo siguiente. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el problema de deserción escolar va en aumento. Se tomó una muestra aleatoria de 40 personas sobre la edad a la que habían abandonado los estudios. Los resultados fueron los siguientes. Bueno, y acá tenemos todos los datos desordenados de las edades a las cuales abandonaron los estudios. Este es el problema y en este mismo libro de Excel tengo una hoja con la solución. Acá ya tengo los datos precargados nada más para que vayamos rellenando y viendo qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero que les aconsejo que debamos hacer es una matriz de datos como esta que nos va a servir para facilitarnos el proceso de cálculo. En este caso, tenemos una matriz de datos que soporta hasta 100 datos al mismo tiempo. Si se dan cuenta, estos datos ya están cargados aquí, que son los mismos datos que nosotros teníamos en el problema. Ya los tengo precargados para cuestiones de facilitación del video. Ok, entonces, nosotros creamos nuestra matriz de datos. Y a esa matriz tenemos que cambiarle el nombre. Para este caso yo ya la tengo con un nombre asignado. Simplemente selecciono toda la matriz y en esta zona que tenemos aquí ponemos el nombre que me interesa darle a esta matriz. Yo le puse datos. Ya se llama datos y así la voy a estar llamando en todas las operaciones que yo haga. Lo primero que tenemos que calcular es el rango de nuestros datos que nosotros tenemos acá. Para ello nos piden saber el valor máximo y el valor mínimo, ya que la fórmula de rango es valor máximo menos valor mínimo. Para poder obtener el valor máximo, ponemos primero el signo igual, que es obligatorio para cualquier cálculo en Excel. Ponemos el signo igual y la palabra max, que representa el valor máximo. Abro un paréntesis y escribo la palabra datos, que si se dan cuenta al momento de seleccionarla, me sombreó toda esta zona que nosotros tenemos aquí, que representa que va a sacar el valor máximo de esa matriz. Le doy un enter y ahora me dice que el valor máximo es de 20. De igual forma tenemos que calcular el valor mínimo. Para ello vamos a utilizar el signo igual y la palabra min, que representa el cálculo del valor mínimo. Pongo min y pongo la palabra datos. Nuevamente se sombrea toda la matriz de donde va a ser calculado el valor mínimo. Cierro paréntesis y doy un enter. Ahora sabemos que el valor máximo es 20 y el valor mínimo es 9. ¿Cómo obtengo el rango? Con una fórmula muy fácil, la fórmula de resta. Entonces ponemos el valor máximo, la celda que contiene el valor máximo, menos la celda que contiene el valor mínimo. Damos un enter y acá nos dice que el rango entonces es de 11. Ok, tenemos que continuar. Para poder hacer una tabla de frecuencias tenemos que tener el número de clases. Esto se hace con la fórmula de Sturges, que está representado por la letra K. Y la fórmula dice que es 1 más 3.322 logaritmo de n. ¿Quién es n? N es el total de datos que nosotros tenemos acá. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar una fórmula que se llama contar. Pongo igual contar y abro mi paréntesis. Es importante aclarar que para contar, para la fórmula contar, únicamente va a contar las celdas que tengan un valor numérico. Si nosotros tenemos texto en esa celda, no va a ser contada. Entonces, esta funciona solamente para valores numéricos. Contar, ¿y qué queremos contar? Queremos contar cuántas celdas tiene un número en esta matriz de datos que nosotros le ponemos datos como tal, así como aparece acá. Cerramos el paréntesis y damos un enter. Inmediatamente nos dice que el número de datos que nosotros tenemos acá es igual a 40. Si yo agregara un dato más, inmediatamente cambia a 41. Ok, y ahora sí, podemos calcular el número de clases. Para poder calcularlo, ponemos el signo igual y como dice la fórmula, ponemos el número 1. Ponemos el signo más que representa la suma y abrimos un paréntesis. En este paréntesis nosotros vamos a poner el 3.322 que es multiplicado por el logaritmo de n.
Entonces, nuevamente abro un paréntesis, pongo 3.322, cierro mi paréntesis, pongo un asterisco que representa la multiplicación y abro un nuevo paréntesis donde pongo logaritmo a base 10, muy importante especificar que es un logaritmo a base 10, abro paréntesis, logaritmo ¿de quién? Pues obviamente de n, de la celda que contiene a n. Cierro mi paréntesis, cierro el paréntesis del logaritmo y cierro el paréntesis de la operación completa. Doy un enter y automáticamente me dice que es 6.32. Pero se recomienda que cuando es 6.32, entonces nosotros subamos a un entero superior para que no se saturen nuestras clases. Para ello, vamos a utilizar la fórmula redondear más. Vamos a poner igual, pongo redondear, punto más. Esto va a hacer que mi número, 6, sin importar si sea 6.1, 6.2, 6.3, me lo redondee a un entero superior. Pongo redondear punto más, abro un paréntesis y pongo la celda en donde se encuentra mi número, que para este caso es la celda de 7. Pongo una coma y me pregunta el número de decimales que yo requiero. Como lo quiero en un entero, vamos a poner 0 decimales. Cierro mi paréntesis y doy un enter. Automáticamente entonces me dice que mis clases son 7. Entonces en la tabla de frecuencias, que yo ya tengo precargada acá, pongo 7 celdas, 7 filas, perdón, en las cuales yo podré llenar mi tabla de frecuencias. Ahora me falta únicamente el ancho de clase. Para el ancho de clase dice que es el rango entre el número de clases. ¿Sabemos cuánto es el rango? Claro que sí. Acá tenemos el dato. Ponemos un signo igual para pasar a la celda que tiene ese dato. Damos un enter. De igual forma en la parte de abajo ponemos un signo igual. Seleccionamos la celda que tiene ese dato. Y ahora ya sabemos entonces que el ancho de clase va a ser igual a 11 entre 7. Vamos a ver de cuánto es eso. Ponemos el signo igual para realizar nuestra división y ponemos la celda que contiene el dato, en este caso de rango, 11, entre la celda que contiene el número de clases. Y nos dice entonces que el ancho de clase es de 1.5714.286. Obviamente son más dígitos los que aparecen, pero yo solo quiero que me aparezcan 4. ¿Cómo vamos a modificar esa parte? Selecciono la celda, le doy un clic derecho y le doy formato de celdas. Me va a aparecer un menú como este. Vamos a darle en donde dice la categoría número y el número de decimales únicamente lo quiero con 4. Ponemos 4 y ponemos aceptar. Y ahora sí me dice que es 1.5714. Ahora nos vamos a ir a la tabla de frecuencias que hemos construido o está prefabricada. Sabemos que una tabla de frecuencias debe llevar las clases, sabemos que son 7 clases, las tengo numeradas, debe tener una marca de clase, una frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa tanto en decimales como en porcentajes y la frecuencia relativa acumulada tanto en decimales como en porcentajes. Ok. Lo primero que tengo que tener es el límite inferior. Sabemos que el límite inferior es el valor mínimo que nosotros tenemos en nuestros datos. Para ello entonces voy a poner igual y me voy a ir al valor mínimo que ya lo tengo calculado. Eso está en la celda de 3. La selecciono y le doy un enter. Inmediatamente me pone que el límite inferior de la primera clase es 9. Para el límite superior vamos a poner un igual, es el límite inferior más el ancho de clase. En este caso es 1.5714. Lo selecciono y le doy un enter. Entonces ya sé que mi clase va a ir desde 9 hasta 10.5714. Para el siguiente límite inferior de la clase 2 va a ser igual al límite superior de la que nosotros tenemos. Lo seleccionamos y ahora sí podemos recorrer esta pequeña fórmula para tener los límites inferiores de nuestras 7 clases. Selecciono la esquina, recorro. Para el límite superior, en esos momentos aún no puedo recorrer, ya que si recorro mi fórmula,
los datos como tal se van a ver alterados. ¿Esto por qué? Debido a que estamos recorriendo aquí en este caso a F10 y luego nos vamos a ir a F11 que no tiene ningún dato, a F12, 13, 14, en donde las celdas están vacías. Para solucionar este pequeño detalle, nosotros seleccionamos la celda que contiene el ancho de clase y vamos a ponerle un nombre, vamos a renombrarla. Vamos a llamarle ancho. Y ahora sí, el límite superior va a ser la celda que yo seleccione más ancho. ¿Qué ancho? Ya sabemos que es el ancho de clase. Y ahora sí, entonces puedo recorrer mi celda. Y si nos damos cuenta, el límite superior llega a 20, que 20 es el valor máximo que yo tengo calculado acá. Ok, para la marca de clase es muy sencillo calcularla, ya que es el límite inferior más el límite superior, eso entre 2, el promedio de las dos clases. Para ello vamos a agarrar el signo igual, vamos a abrir un paréntesis y vamos a hacer la suma del límite inferior y el límite superior. Selecciono la celda que contiene el límite inferior, presiono el signo más y selecciono la celda que tiene el límite superior. Cierro el paréntesis, coloco una diagonal que representa la división y lo divido entre 2. Entonces ya sé que mi marca de clase para este caso es de 9.78571429. Esta fórmula la puedo recorrer sin ningún problema. Agarro la esquina superior y recorro mi fórmula. Ahora, mi marca de clase tiene demasiados decimales. Vamos a ocupar el método que ocupamos anteriormente para reducir esa cantidad. Voy a dar clic derecho a todas las celdas seleccionadas. Me voy a formato de celda, en la categoría número, y en decimales únicamente necesito 2. Le doy a aceptar. Y ahora sí, mi marca de clase está expresada únicamente con 2 decimales. Para la frecuencia absoluta, nosotros vamos a utilizar una fórmula que se llama frecuencia. Me posiciono en donde la voy a calcular, pongo el signo igual y pongo la palabra frecuencia. Abro mi paréntesis y me pide primero los datos de dónde se van a obtener. Nosotros ya lo tenemos nombrado como datos. Pongo una coma y me pide los grupos de dónde se va a sacar. Eso es el límite superior que nosotros hemos calculado en cada una de mis clases. Entonces, selecciono el límite superior, cierro mi paréntesis y pongo un enter. Y acá me dice que datos de 9 a 10.5714, en realidad hay 6. Ok, nosotros podemos recorrer la fórmula, pero lo que nos va a dar es algo parecido a la frecuencia absoluta acumulada, debido a que las celdas también se van a ir recorriendo. Pero lo vamos a hacer para que nosotros podamos hacer una corrección posteriormente. Recorro mi fórmula y si se dan cuenta, el último dato aparece como 40. Si yo hago la sumatoria de todos estos datos, no voy a poder obtener mi frecuencia absoluta real. Vamos a ver, pongamos suma, abro mi paréntesis y selecciono el rango que quiero sumar. Doy un enter y me da 195. Sabemos que acá no hay 195 datos, sino realmente hay 40. ¿Cómo vamos a solucionar este pequeño problemita? Nosotros tenemos acá que seleccionamos el rango de datos y presionamos la tecla F2. Eso me permite editar esta fórmula. Nosotros vamos a presionar 3 teclas que son Control, Shift e Intro. Control, Shift e Intro y automáticamente se convierte en una matriz de datos, lo cual hace que cada una de los límites superiores se vayan contemplando. Y ahora sí, el total de mi frecuencia absoluta es igual a 40. La frecuencia absoluta acumulada, sabemos que la primera es exactamente igual a la que tenemos acá. Para la siguiente, nosotros ponemos el signo igual, sabemos que es la frecuencia absoluta de la clase, más la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. Damos un enter y ya tengo 20. A esta segunda fórmula sí la puedo recorrer
para poder obtener mis datos. Y sabemos que para corroborar, este número final debe ser igual al total de datos. Ok. La frecuencia relativa en decimales es muy fácil de obtener. Nosotros simplemente ponemos el signo igual y a la frecuencia absoluta la vamos a dividir entre el número total de datos. Vamos a dar un enter y me dice que es 0.15. Pero para que nosotros podamos recorrer la fórmula a esto, nosotros tenemos que asignarle un nombre. De lo contrario, se va a ir recorriendo en cada una de las celdas que tenemos acá. Vamos a ponerle el nombre de total. Le doy un enter y aquí vamos a modificar L21 entre total. Doy un enter y me aparece el mismo 0.15, solo que ahora me permite hacer el recorrido de la fórmula. Para poder comprobar que la frecuencia relativa es correcta, la sumatoria me debe dar igual a 1. Ocupo la fórmula de suma, abro un paréntesis y pongo el rango que quiero sumar. Cierro el paréntesis y doy un enter. Si el resultado es 1, entonces la frecuencia relativa en decimales está bien calculada. Frecuencia relativa acumulada es exactamente lo mismo que la frecuencia acumulada absoluta, frecuencia absoluta acumulada. Nosotros seleccionamos en la primera celda es igual a la frecuencia relativa en decimales. Para la segunda, entonces, si es la frecuencia relativa de la clase más la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. Doy un enter y me da 0.5. Esta fórmula la podemos recorrer y nuevamente el resultado tiene que ser igual a 1. 1 y 1. Para la frecuencia relativa en porcentajes, lo único que vamos a hacer en Excel es cambiar el formato de la celda que nosotros tenemos acá. Si yo lo hiciera, la frecuencia relativa en decimales y la multiplico por 100, me va a dar el valor, pero yo quiero que aparezca el símbolo de porcentaje. Entonces voy a seleccionar ambas, voy a dar clic derecho, formato de celda, y en categorías voy a seleccionar porcentaje con 2 decimales. Doy a aceptar. Excel automáticamente un número decimal lo convierte a porcentajes, hace la multiplicación por 100. Entonces pongo el signo igual y selecciono la celda de la frecuencia relativa en decimales. Doy un enter y me dice ahora que es el 15%. Recorro mi fórmula y me da los porcentajes. Si queremos saber que esto es real, entonces me debe dar el 100%. Pongo la suma de todos los datos que tenemos aquí. Cierro mi paréntesis y es igual al 100%. Y la frecuencia relativa acumulada, igual se va acumulando, se va sumando y acá me debe dar el 100%. Sabemos que la primera es el mismo dato. Y para la segunda, entonces sí es la frecuencia relativa de la clase más la frecuencia relativa acumulada de la clase anterior. Doy un enter y voy poniendo los datos. Y este me da el 100%. Y es así como nosotros llegamos a tener una tabla de frecuencias completa. Si se dan cuenta, no está nada complicado, y una vez teniendo este formato, nosotros lo podemos guardar y utilizar para cualquier dato que nosotros, para cualquier encuesta que nosotros tengamos. Sean 80 datos, sean 70 datos, nosotros lo podemos utilizar con este mismo formato. Muchas gracias.